que tenemos ya cuotas pesqueras en la merluza, en la anchoveta, tenemos que trabajar duro para que las cuotas pesqueras sean la regla, es decir, para que se apliquen a todas las otras pesquerías peruanas y que lleguemos pues pronto a un esquema como el de Nueva Zelanda, que tuvimos hace un tiempo acá un experto de Nueva Zelanda, en que el 99% de sus pesquerías están manejadas bajo un sistema de cuotas. Y resaltar además que el tema de buena gestión pesquera, de gestión en base a cuotas pesqueras, es un tema de sostenibilidad, pero también es un tema de seguridad alimentaria. Sin más, dejo con ustedes a la doctora Rebeca Metz. Mi charla va a tener 5 partes hoy día. Voy a comenzar con un panorama general que le da forma a nuestro trabajo en gestión de pesquerías y voy a hablar de los instrumentos globales, principios y metas que deberíamos tratar de lograr. Luego les voy a dar un repaso muy general de los sistemas de gestión de pesquerías asignación de recursos antes de responder ciertas preguntas fundamentales sobre opciones y oportunidades. Y luego voy a hablar de los pasos claves en el proceso de implementación y luego cerrar con comentarios y conclusiones. Más recientemente, las pautas voluntarias para asegurar pesquerías de pequeña escala sostenibles fueron adoptadas por los Estados miembros del Comité de Pesquerías de la FAO. Esto no fue un proceso rápido, comenzó en el 2008 y fueron adoptadas en el 2014. Estas pautas tienen un capítulo específico sobre tenencia, que es el término que usamos cuando hablamos sobre participación de captura y diferentes sistemas de gestión de pesquerías basadas en asignaciones. Especialmente cuando hablamos en el contexto de pesquerías de pequeña escala, hablamos de asegurar buenos derechos, incluyendo derechos económicos y sociales, además del derecho de los recursos relacionados como el terreno y la importancia de acceso a recursos y derechos de tenencia. Además del capítulo de tenencia que está disponible en las pautas de pesquerías de pequeña escala, tenemos también las pautas o la guía voluntaria de gobernanza responsable de tenencia de terrenos, pesquerías y bosques. Estos son internacionales y dan los principios y los estándares aceptados internacionalmente para las prácticas de gobernanza responsable de tenencia para que podamos lograr los objetivos de seguridad alimenticia para todos y una realización progresiva al derecho de alimentación adecuada, la erradicación del hambre y pobreza y lograr sustentos sostenibles, estabilidad social, seguridad de hogares, desarrollo rural, protección ambiental y desarrollo económico, social y sostenible, enfocándonos en pueblos vulnerables y marginalizados. La existencia de estas pautas da una conciencia global de la responsabilidad en estos manejos de tenencia que son fundamentales para la vivencia de millones de personas que dependen de estas pesquerías y también ayudan a asegurar que las pesquerías sean explotadas de forma sostenible y que los beneficios sean compartidos de forma equitativa. Además, dado que estos fueron adoptados por el Comité Global de Seguridad Alimenticia, las guías voluntarias para la gobernanza responsable de tenencia dan un marco que los estados pueden usar para desarrollar sus propias estrategias, políticas, legislación, programas y actividades. También este instrumento es el que los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los ciudadanos pueden usar para ver si sus acciones y acciones de otros constituyen en prácticas aceptables. ¿Y cómo hacemos esto?
Las pautas promueven la gobernanza responsable de terreno, pesquerías y bosques con todas las formas de tenencia, sean pública, privada, comunal, indígena o informal. De nuevo, ahora hay una conciencia global de que la gobernanza responsable de tenencia es parte del desarrollo positivo para el empoderamiento de mujeres, desarrollo rural, para la sostenibilidad ambiental y para la seguridad y nutrición alimenticia. El Comité de Seguridad Alimenticia también ha desarrollado y adoptado principios para inversión responsable en agricultura, y en el texto también hay referencias a la tenencia. Específicamente, el principio 5 habla sobre el respeto de la tenencia de tierras, pesquerías y bosques y el acceso al agua. Y dice que inversión responsable en agricultura y sistemas alimenticios respeta los derechos legítimos a la tenencia de tierras, pesquerías y bosques, además de los existentes y posibles usos de aguas, en línea con las guías voluntarias de gobernanza responsable de terrenos, pesquerías y bosques y las guías voluntarias sobre pesquería de pequeña escala sostenible. Finalmente, para llegar a las opciones y oportunidades que tenemos frente a nosotros cuando pensamos en captura y asignación de recursos, nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de contribuir y fortalecer las conexiones entre la tenencia y los objetivos de desarrollo sostenible para acercarnos y poder lograr los objetivos de cero pobreza, cero hambruna, buena salud y bienestar, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, consumo responsable y una vida bajo y sobre el agua. Entonces, este es el contexto global bajo el cual trabajamos, y el gran panorama de los instrumentos, principios y objetivos en nuestras mentes nos llevan al corazón de esta charla. Voy a comenzar con un repaso de los elementos o componentes de los sistemas de gestión de pesquerías basadas en la asignación de recursos y captura. Participación de captura. Quiero repetir que muchos de estos principios y pautas que he mencionado han sido desarrollados después de que existieran estos sistemas de pesquerías que han sido diseñados e implementados, es decir, han llegado después. De cierta forma, esto aumenta la importancia de estas guías porque han sido desarrolladas para poder abordar ciertas preocupaciones y problemas que han salido cuando se diseña e implementa estos sistemas de gestión basados en asignación de recursos. Entonces, hay que enfocarnos en estos sistemas de gestión para los procesos y mecánicas diarias que tenemos que seguir cuando operemos y diseñemos estos sistemas. Los sistemas de gestión de pesquerías basadas en la asignación de recursos y participación de capturas son bastante sencillos. Hay una captura total y que se permite en esta pesquería en su totalidad, y esta totalidad es dividida en los participantes. Estos pueden estar basados en acceso por costumbres o programas de tenencia cuando las autoridades, derechos y reglas son respetados dentro del sistema, o pueden estar basados en sistemas de acceso limitado más contemporáneos o modernos. Pero en la ausencia de un apoyo legal contemporáneo y la presencia de instituciones legales contradictorias, estos programas están en riesgo de no ser respetados por aquellos que están fuera de este sistema.
Esto es más cierto aún cuando las fuerzas nacionales, regionales y globales están aplicando presión sobre las pesquerías. Aunque hay sistemas de derechos de uso territoriales, hay áreas de manejo y explotación de recursos bénticos y grupos de derechos que definen cuáles son las pesquerías y quién los participantes son en un área específica y luego asignan áreas a ciertos grupos. No voy a hablar de eso hoy, no ahora por lo menos. Muchas veces estos están basados en comunidades o colectivos. Ahora también pueden haber usos territoriales asignados en base individual. Ahora me voy a enfocar a los diferentes sistemas de captura contemporánea y asignación de recursos que existen. Y acá tengo una gran lista. Están los programas de acceso asignado, los accesos limitados y los CUS, lo que yo en inglés llamo, que son las cuotas de desarrollo de comunidad, las cuotas de pesca comunitaria. Estos son los que son dados a las diferentes comunidades o grupos de actores, no individuos. Además, hay cuotas individuales, esfuerzos de transferencia individual, cuota de transferencia individual y también otras diferentes formas de cuotas individuales transferibles. Para resumir, hay muchos nombres, pero estos reflejan el hecho de que se puede diseñar esto para muchos diferentes tipos de personas. Ahora voy a comenzar esta sección con un recordatorio que siempre doy, y es que no estamos gestionando el pescado. No estamos gestionando pescado, sino personas. Y cuando gestionamos personas, es empleos, ingresos, forma de vivir. Y estas formas de vida dependen de la disponibilidad de pescado, no ahora, sino también en el futuro. Este es un concepto importante porque si alguien les fuera a decir mañana que su cuenta bancaria va a desaparecer, ustedes se comportarían muy diferentemente si no tuvieran la seguridad de que va a estar ahí para el futuro. Este es un comportamiento a las medidas de gestión. Entonces, veamos a las opciones y oportunidades que se pueden dar en estos sistemas de tenencia como participación de captura y sistemas de asignación de recursos. Hay tres categorías básicas cuando consideramos en estos sistemas basados en asignación de recursos o participación de captura. Uno es ¿qué tipo de participación de captura? ¿Cuáles son las características mecánicas operativas y cuál es el proceso de desarrollar esta participación en el sistema? La asignación inicial lleva la pregunta ¿quién recibe una participación de esta pesquería? ¿Es una comunidad? ¿Organización? ¿O es un participante individual en una pesquería? ¿Es inclusivo de sectores indígenas, comerciales y recreativos? ¿Incluye el sector de captura y los procesadores? ¿Hay otros actores involucrados como organizaciones ambientales? Es decir, ¿a quién incluimos? Acá es donde viene la guía global. Las guías voluntarias para la gobernanza responsable de tenencia nos dice que cuando hacemos la pregunta de quién recibe la participación, tenemos que reconocer los derechos de tenencia. Tenemos que asegurarnos de que hayan las oportunidades para la sociedad civil, el sector privado y academia para que contribuyan al desarrollo e implementación de marcos políticos, legales y organizacionales según sea necesario. También tenemos que identificar los derechos existentes, sean grabados o no. Y el Estado debe desarrollar y publicar sus políticas
sobre la asignación de estos recursos. Los estados también tienen que asegurarse de que las comunidades locales que han usado las tierras, pesquerías y bosques tradicionalmente reciban consideración y que esta asignación de tenencia no amenace la sostenibilidad de las personas, separándolos de acceso legítimo a estos recursos. Y cuando hay una tenencia informal de tierras, pesquerías y bosques, los estados deben reconocer esto de forma que respete aquellos derechos formales existentes bajo la ley nacional y que también reconozca la realidad situación de los derechos formales e informales para promover el bienestar social, económico y ambiental. Eso significa que cuando los estados dan un reconocimiento de tenencia informal, tienen que prestar atención a aquellos productores de pequeña escala. Cuando hablamos de asignaciones iniciales, también estamos hablando de cómo compartir. Y hay muchas opciones. Genéricamente uno puede hacer la captura histórica, una distribución equitativa, subastas u otra cosa. Acá es donde los procesos colaborativos y participativos son importantes. Puede ser otra cosa. Esto significa que sí tenemos muchas oportunidades. Comenzando desde la perspectiva global, las guías voluntarias sobre gobernanza responsable de tenencia dicen que los estados deben asegurar que las políticas para la asignación de derechos de tenencia estén consistentes con los objetivos sociales, económicos y ambientales. Las políticas deben especificar las formas de asignación de recursos, por ejemplo, usando medios históricos u otros, y de que todas las transacciones en tenencia como resultado de inversiones deben ser transparentes y en línea con las políticas sectoriales nacionales y que sean consistentes con los objetivos de crecimiento económico y social y el desarrollo humano sostenible, enfocándose en actores pequeños. Como se imaginen, la parte de asignación dando participación para sistemas puede ser un reto. Pero si vamos más allá de este debate de asignación, tenemos que pensar sobre las características mecánicas operativas sobre los sistemas de captura. Específicamente tenemos que pensar en la aplicación de la ley de exclusividad y si la pesquería ilegal no reportada puede subminar el sistema. Tenemos que pensar en la transferibilidad, el intercambio de asignaciones y la pregunta si puedo aumentar o reducir mi participación y si lo puedo hacer, ¿cómo lo hago? Tenemos que hablar sobre el tema de divisibilidad y si uno puede intercambiar pequeñas partes de la participación o solo la participación en su enteridad. Tenemos que establecer duración de los sistemas y estos sistemas van a ser de 5, 10 o más años. Y finalmente tenemos que abordar la calidad de los títulos y si esos sistemas de gobernanza van a durar hasta el siguiente año o si no van a durar. Estos temas pueden ser oportunidades de negocios o no. Y la forma en que abordamos estos temas definitivamente cambia la sostenibilidad económica y biológica de las pesquerías. Pero vayamos más allá y veamos estas características más de cerca. Específicamente cuando hablamos de aplicación de la ley de exclusividad, tenemos que pensar si podemos asegurar de que todos van a respetar las reglas de las pesquerías. Esto significa la habilidad de poder combatir la pesquería ilegal o no reportada a través de sistemas de monitoreo, control y vigilancia. Esto se vuelve cada vez más fácil y hay instrumentos claves globales y tecnología que nos ayuda, como el acuerdo de medidas portuarias y también los registros de embarcaciones pesqueras globales y otros métodos de trazabilidad.
multas severas y sistemas de bien educados judiciales están aumentando la normatividad. Eso es porque el público se está volviendo más consciente de la necesidad de apoyar esta gestión responsable de pesquerías. Entonces, para resumir, la oportunidad de asegurar el valor de pesquería para crear incentivos de sostenibilidad nunca han sido mejores. También tenemos que pensar sobre la transferibilidad y el intercambio. ¿Cuán transferibles son estas participaciones? ¿Son completamente transferibles a cualquiera que vive en cualquier parte? Si hay restricciones en quién puede comprar y vender, tenemos que pensar en los intercambios sociales y económicos. También tenemos que pensar que si hay restricciones en la cantidad de bonos o participación que una entidad puede tener, tenemos que ver las escalas de retorno que existen en las pesquerías. Muchos pequeños actores son tan convenientes como uno grande económicamente y socialmente. Y quizá aquellos modos de vida que estamos tratando de pescar y los cambios sociales y cuáles son los cambios sociales que estamos causando en las comunidades. Hay restricciones en la tendencia en forma local, nacional e internacional. Tenemos que pensar en la interoperabilidad que puede dar facilidad. ¿Y por qué tenemos que pensar sobre esto? Porque hay problemas relacionados a la desigualdad debido al acceso desigual a crédito y capital, no solo local, pero sino nacional e internacionalmente. Hay personas que pueden recibir grandes préstamos y otras que no. Es así de sencillo. Comunidades, áreas y regiones. ¿Queremos mantener a las comunidades o permitir que la asignación vaya a personas que sean más eficientes, pero quizá no en la comunidad? Y ese es un cambio en la composición comunitaria. También topes que mitigan a veces los límites iniciales son por algunos cuantos años, luego se revisan y luego el pescador dice queremos más consolidación, pero no siempre. Ahora, estos sí tienen impacto sobre el progreso, pero también sobre la comunidad. Este tipo de eficiencias e ineficiencias que tienen que reflejar el equilibrio entre mantener estas estructuras sociales viables, poder asegurar contribuciones a la economía nacional y quizá ni siquiera considerar en la tercerización de pesquerías fuera del país. También tenemos que pensar en la transferibilidad como un mecanismo de entrada y salida. Y digo esto porque a veces al ser mayores queremos pensar en jubilarnos. Y a veces, cuando somos jóvenes, queremos entrar en una pesquería. De nuevo, las guías voluntarias de gobernanza responsable de tenencia tienen ciertas partes, secciones 11 hasta 22 hablan sobre transferencias y otros cambios a estos derechos de tenencia y deberes. Estas son cosas importantes que tenemos que considerar en términos de divisibilidad. Y esto está relacionado al tema de transferibilidad. Las asignaciones pueden ser no divisibles, divisibles parcialmente o completamente. Y dependiendo de esto, pueden prevenir o permitir escalar hacia arriba o hacia abajo de una operación. O puede permitir cambio o permitir el aumento de intercambio para poder cumplir con las condiciones actuales de las pesquerías, el tamaño de las operaciones y la habilidad de entrar o salir de una pesquería lenta o rápidamente. También tenemos que pensar sobre la duración de la asignación, porque este es el plazo de tiempo que van a tener los tenientes de estos derechos y responsabilidades. Si son de corto plazo, como 5 a 10 o hasta 20 años, los incentivos van a cambiar. Los participantes quizá tengan un sentido de responsabilidad de largo plazo reducido. Van a tener
motivos para sobrepescar. Ellos quieren recibir su dinero ahora y no después. También van a tener que decidir si van a ser participantes de una sola vez o continua. Quizá lo van a hacer por una década y salirse. Van a entrar una década, hacer una sobrepesca e irse. Pero si lo van a hacer de por vida y para las generaciones futuras, van a pensar diferentemente de cómo van a capturar los pescados este año y el que sigue. Cuando pensamos en diseñar sistemas de largo plazo, tenemos que crear incentivos que primero aborden el tema de asignación, pero el resto van a ser relacionados a la sostenibilidad y pesquerías que duren. Habiendo cubierto todos estos dos elementos de tipos de sistemas de asignación y las mecánicas y operaciones de estos sistemas, hemos visto que hay muchas opciones. Pero vayamos al proceso de implementación de asignación de los sistemas de gestión de asignación de recursos. Primero tenemos que considerar las diferencias regionales, nacionales y locales. Hay ciertas diferencias estructurales entre pesquerías de pequeña escala y grande escala. Y esto puede ser en una región, en una nación o en una costa. Y en diferentes países tenemos diferentes diferencias culturales y sociales, incluyendo la composición de actores y su nivel de organización, su capacidad de organizarse y sus alternativas. Las personas tienen diferentes condiciones económicas, incluyendo el acceso al financiamiento y la accesibilidad o posibilidad de diversificar su sustento. Condiciones políticas y también la aplicación de la ley van a variar, y también la tecnología y los datos disponibles. Cuando trabajamos alrededor del mundo, tenemos que diseñar para estas condiciones. Todos estos van a influir y dar forma a la forma en que tenemos que tratar con exclusividad y aplicación de la ley, seguridad, transferibilidad, divisibilidad y duración. En términos de implementación, el mejor consejo que les puedo dar es que sea sencillo. Es esencial tener y compartir una visión clara basada en el uso de derechos adecuados. Los actores tienen que acordar en ciertos objetivos fundamentales. Por ejemplo, las pesquerías tienen que ser sostenibles, los empleos en la pesquería deben contribuir hacia la economía y que las comunidades están empoderadas para poder influenciar sus propios futuros. Y con esto podemos ir paso a paso para llegar a esto, y en el camino tenemos que asegurarnos de que todos aquellos involucrados estén usando la misma terminología o lenguaje y que estén abordando las preocupaciones de todos. Si vamos a implementar un sistema de gestión basado en asignación de recursos de pesquería, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El paso 1 es encontrar la pesquería. Y en lugares donde no hay muchos sistemas disponibles, uno tiene que pensar en la simplicidad. Quizá esto les parezca extraño, pero buscar campeones carismáticos. La comunidad no le interesa. Si a la comunidad no le interesa, no va a ocurrir. Es así de sencillo. Entonces hay que encontrar comunidades y pueblos interesados de todas las edades, sean jóvenes o mayores, en una comunidad, hombres y mujeres. Y todo esto en toda la cadena de valor. Quizá no sea el pescador, puede ser las mujeres que están procesando el pescado, el mercado o hasta los consumidores al final que están interesados en esto. Y uno tiene que buscar entidades, organizaciones, estructuras existentes que puedan facilitar este proceso. El paso 2 es entender el contexto bajo el cual operamos.
entender y aclarar quién está pescando. Esto significa tener conversaciones, ver las listas de licencias, si estas existen, hablando con los miembros de diferentes organizaciones. Entender el contexto de la pesquería, no solo en términos ambientales, pero también en términos políticos y económicos. Uno tiene que entender y luego definir quién va a estar limitado. ¿Cómo vamos a limitar? Limitar por personas, ubicaciones, tipo de pescados. Van a ser organizaciones locales o grupos de organizaciones que van a recibir las asignaciones. Tenemos que considerar lo que es factible, no solo de forma ambiental, pero también de forma social y política, que va a funcionar en una cultura como en Vietnam o Camboya, quizás no va a servir en una cultura africana o en el Perú. Uno tiene que considerar esto. El paso 3, entender dónde se encuentran en el camino para llegar a un sistema adecuado. En África esto significó dar licencias a 37,000 pesquerías. Esto tomó años. Las personas pensaron, esto se hace en un instante, pero no. Tienes que crear la licencia, tienes que hacer el papeleo, tienes que hablar con personas. Toma tiempo. Si uno ya tiene un sistema de licencias, eso está muy bien, pero tenemos que ver si existen estos elementos de diseño que podemos construir sobre. Luego tenemos que incluir a todos los actores para crear el equipo. Esto significa que hay diferentes actores y diferentes comunidades que deben estar involucradas. Con esto uno puede hacer análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades en una pesquería para pasar un sistema basado en asignaciones, y uno puede también hacer un análisis de qué es lo que todavía falta para poder implementar este tipo de sistemas, dónde podemos empezar y a dónde nos dirigimos. Y con eso podemos crear una hoja de ruta para un plan de implementación que va a incluir quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Otro paso clave es el financiamiento, no solo para la transición inmediata del sistema, sino para el futuro. Tienen que haber recursos financieros para financiar el sistema y los procesos de consultas, y financiar lo que se necesite hacer para que esto ocurra. Pero también tenemos que crear un plan financiero para la autosuficiencia, para no crear incentivos perversos o presión para la sobrecaptura. En mi rol es una cosa tener un banco donante para poder ayudarme a cambiar, pero si no hay mecanismos, una vez que ese donante desaparece, hemos gastado tiempo y dinero. De hecho, uno tiene que acordarse de que las inversiones que involucran cualquier tipo de tenencia tienen que ser consistentes con los principios de participación y consulta, con derechos de tenencia y derechos subsidiarios. Y también, si hay transacciones de gran escala de derechos de tenencia, incluyendo adquisiciones y asociaciones, los estados tienen que tener provisiones para poder conducir las asesorías o consultorías de los posibles impactos positivos y negativos, asegurándose de que aquellos derechos existentes de tenencia no se vean comprometidos. Si hacemos todo esto, entonces podemos justamente hacer el intento. Eso significa que vamos a tener que tener sistemas de monitoreo y evaluación, y voy a decir esto, si es absolutamente necesario mejorar el sistema, pero haciéndolo de forma muy
cuidadosa para abordar los retos existentes. Y el motivo por el cual tengo tanta cautela en cambiar sistemas existentes es que las personas invierten según las reglas. Si tienen una gestión típica de temporadas, tipo de equipos, tipo de embarcaciones, van a tener presiones muy específicas y van a responder según ellas, van a invertir según ellas. Si cambiamos las reglas de forma repentina, su inversión puede estar en el área equivocada y esto puede molestar a muchas personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando cambiamos sistemas de gestión de pesquerías y saber cuáles van a ser los impactos. Esto yo sé que es mucho para digerir porque ya no estamos pensando en las reglas que protegen los inventarios de pescados sin importar las reglas y cómo estos impactan a los pescadores, negocios y comunidades. Estamos ahora pensando en una imagen mucho más complicada. No me gusta la palabra complicada porque me gusta mantener las cosas sencillas, pero voy a dar unos ciertos comentarios conclusivos. Yo comencé con el panorama que le da forma a la gestión de pesquerías. Hablé de los instrumentos globales, principios y objetivos que estamos tratando de lograr y los países tienen que reportar. Los ODS tienen responsabilidades de reporte. Luego les di un repaso rápido sobre los temas de diseño e implementación fundamentales para los sistemas de gestión de pesquerías basados en la asignación de recursos. Creo que estamos viendo la convergencia de disciplinas ambientales, sociales y económicas. Hemos pasado la época donde una disciplina, ya sea conservación o economía, dominaban el diseño de sistemas de gestión de pesquería. También estamos viendo cambios en los paradigmas hacia la gestión, no control de comportamiento, sino gestión. A pensar sobre negocios y impacto sobre el sustento que estas reglas pueden tener. Hay un cambio en el proceso hacia enfoques inclusivos y de gestión asociativa. Estamos viendo que los gobiernos están involucrando empoderamiento de los actores en pesquerías y no solo en las comunidades, sino en la sociedad civil, comunidades y otros actores. Y nos damos cuenta que hay una expansión de la gobernanza que se puede extender desde el punto de la captura a través de la cadena de valor hasta el consumidor. El consumidor ahora demanda más. Cuando hablamos específicamente sobre sistemas de gestión de pesquerías basados en asignación de recursos, tenemos que pensar en 4 cosas. No hay un diseño único que sirva para todos, pero los principios y componentes son los mismos. Uno tiene que diseñar un sistema para cada pesquería, para comunidad, para cada país. No es un elemento de talla única. Tenemos que tener objetivos claros. ¿Qué queremos lograr con estas pesquerías? Sostenibilidad biológica, eficiencia económica, viabilidad social o alguna combinación que intercambie las ventajas y desventajas de cada uno de estos. Eso significa que tenemos que entender los compromisos que vamos a tener que tomar. Algunos diseños quizás sean menos eficientes, pero más aceptables de forma social y política. También va a existir las consideraciones locales versus nacionales. El problema en todo esto es que tenemos que tomar el tiempo que toman los procesos de consulta y esto puede incluir el uso de partes neutrales para explorar, comparar y
ver oportunidades y también compartir las experiencias de diferentes pesquerías en otros países como un proceso de poder diseñar un mejor sistema de gestión de pesquerías, como aquellos sistemas de gestión basados en asignación de recursos y participación de captura. Finalmente, para cerrar, me gustaría resaltar que esta es una discusión continua y que no solo ocurre en el Perú, sino alrededor del mundo. Tenemos mandatos globales, objetivos globales y también tenemos las herramientas y las formas apropiadas de tenencia que incluyen los sistemas de gestión de pesquerías basados en asignación de recursos y captura. Pero a veces no tenemos la oportunidad de compartir conocimiento y experiencias, así que quiero llamar la atención a una actividad que se viene, que es una conferencia global que se llama Tenencia y los derechos de usuario en pesquerías del 2008, logrando los objetivos de desarrollo sostenible por el 2030. Esta es una conferencia organizada por la FAO y la República de Corea en Yeosu, y esto va a ser del 10 al 14 de septiembre. La conferencia va a abordar las diferentes formas de gestión de pesquerías, incluida aquellos sistemas basados en asignación de recursos y participación de captura, para ver cómo nos ayudan a lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Si ayudan con la equidad de género, nos dan un consumo sostenible o producción sostenible, alivian la pobreza, contribuyen a la seguridad alimenticia. Va a ser sus experiencias las vamos a pedir en forma de estudios de caso para poder avanzar con esto. Esto simplemente es para avisarles que pueden reservar estas fechas. Y con eso me gustaría decir y gracias por esta charla matutina. Tengo los enlaces en la presentación de los dos documentos y estos están afuera. Estos son los de las guías de tenencia de terrenos y también de tenencia sostenible de pesquerías de pequeña escala. También le doy la bienvenida a cualquier pregunta o discusión. Actualmente la FAO está asesorando a algún país como lo hizo al Perú entonces la aplicación de cuotas de pesca, sobre todo en la pesquería artesanal, porque la experiencia mundial indica que las cuotas de pesca industrial han sido un éxito, no hay poco que investigar y saborear, se puede mejorar, ¿no? Pero fundamentalmente ya tenemos en las principales pesquerías del mundo de oferta industrial cuotas de pesca. Pero en la pesquería artesanal, donde hay mayores problemas de conservación de los recursos, ¿qué experiencia tiene la FAO en la aplicación de cuotas de pesca o sistemas similares a las cuotas de pesca? ¿Cuáles considera que serían los más exitosos, ¿no? Recomendables, ¿no? Para pesquerías artesanales, estamos trabajando en África porque están reformando sus pesquerías y ellos quieren pasar a lo que ellos llaman el enfoque con derechos adecuados, debido a que en África ahora estamos trabajando en pesquerías de río y mar para poder pasar hacia estos enfoques basados en derechos. Y en el sureste de Asia, en Vietnam y Camboya, hay un movimiento para estos sistemas basados en derechos y este es un proceso muy lento. Han desarrollado sus planes nacionales para poder gestionar las capacidades pesqueras y ahora están viendo en cómo instalar las organizaciones comunitarias que van a ser la base de gestión de estas cuotas. Y en esas situaciones, además de las de África, no están yendo hacia
los sistemas individualistas, como estas cuotas transferibles individuales, sino están tratando de avanzar hacia estos sistemas de asignación de cuotas basados en comunidades. ¿Y por qué? El motivo por el cual hacen esto es que las comunidades las personas viven en un contexto donde la aplicación de la ley no es particularmente fuerte. Entonces, tiene que haber un mecanismo de aplicación de ley comunitario. La comunidad se vuelve el mecanismo de la aplicación de la ley, porque todos los comunitarios saben quién va a pescar cuándo y quién está haciendo trampa. Pero entonces uno tiene que tener un sistema, un mecanismo social en vez de un sistema de satelital. Entonces tenemos que buscar diferentes formas de crear esa aplicación de la ley, y esto lo hacemos a través de las comunidades. En Lago Victoria son las unidades de gestión de playas. Estas están compuestas por pescadores, pescadoras, también vendedores de mercado. Ellos son las unidades de aplicación, porque ellos son los que están en aquella cadena de valor. Ellos saben de dónde viene el pescado y dónde va a terminar ese pescado. El gran problema que tenemos es con fuerzas capitalizadas externas que pueden destruir esta fábrica social. ¿Por qué? Hay gente que quiere ganar dinero, entonces si hay aquellas fuerzas, esto puede crear muchas dificultades, pero estamos trabajando con pesquerías pequeñas de múltiples especies o especies únicas para implementar sistemas de cuotas basados, pero más en comunidades que en individuos. Mi impresión es de que el factor independiente del hombre en la contaminación o lo que influye en el clima, hay un cambio natural. Y especies que pueden ser ahora 8 millones de toneladas de biomasa podrían reducirse a 6.000 toneladas, como pasó el año 83, por ejemplo, con la anchoveta de captura. Bueno, entonces me pareciera que dentro de las medidas no se ve ese aspecto climático natural, independiente, como digo, el Barcelona. Uno de los pocos países que usa este tema es Japón. Japón habla de los cambios de régimen y fijan sus cuotas basadas en eso desde el año 1900. Entonces, en el caso de Perú, y en especial, por ejemplo, en las cuotas que se dan a Europa, en el Pacífico Sur, desde el año 2010 para Chile, Cabaya, no se pueden cumplir. O dieron muy poca cuota y se pescó mucho, pero un recurso saludable, o dan una cuota que no se cumple porque no se llega. Y eso es debido a la parte oceanográfica, que ahora es posible conocerla en tiempo real con los numerosos equipos que existen, ¿no? Entonces, esto me pareciera que por ahí falta algo introducir en la FAO a nivel mundial para poder manejar mucho mejor los recursos independientes de la cuota. De hecho, esa es la gran lección que aprendió Nueva Zelanda en los 80s, porque ellos, cuando pasaron estos sistemas en Nueva Zelanda, ellos los fijaron basado en toneladas. Y eso resultó ser un desastre, porque cambian, los inventarios de pescados cambian. Y siempre hablo de sistemas de asignación de recursos que deben ser basados en porcentajes para que puedan flotar con la disponibilidad de un inventario según las condiciones climáticas. Ahora, el reto es que no todas las evaluaciones de inventarios son perfectas, o quizá ni siquiera existen, pero voy a mandar a mis amigos científicos, y a veces se ponen nerviosos,
Digo, no importa, uno puede hablar con un pescador y saber qué está ocurriendo con un inventario. Bueno, quizá más de uno, porque si no, no vamos a entender tener el panorama completo, pero uno puede saber si la captura está acá o acá. Y podemos fijar una cifra, no podemos simplemente decir, ok, ese es el total permisible este año, vamos a ver cómo les va. Si capturan todo en tiempo muy corto, quizá fue muy bajo, si no lo pueden capturar, ya está muy alto. Entonces podemos hacer análisis cualitativos sobre dónde se deben fijar estas capturas si uno conoce el sector y la flota. Y estos pescadores saben mejor que cualquier otro burócrata qué pasa con el inventario, porque de esto viven. Entonces, yo creo que en términos de incorporar los factores ambientales, tenemos que hacer mucho más escuchando a aquellas personas que están pescando y también trabajar sobre las ciencias de evaluación de inventarios. Porque si tenemos esos dos aspectos, yo creo que vamos a tener un resultado mucho más sólido. Obviamente, hoy en día, con el cambio climático, los inventarios están cambiando, el riesgo de eventos extremos también está cambiando y por eso la FAO está empezando a ver cómo mitigar riesgos y también seguros, que son cosas que no se han escuchado hasta ahora en el sector pesquería. Mi pregunta es si nos podría dar referencias de cuáles son las condiciones habilitantes, las principales condiciones habilitantes para implementar regímenes de pesca basada en derechos de pesquerías artesanales, ¿no? Considerando que muchas de las pesquerías artesanales tienen este enfoque muy. Muchas gracias. Las pesquerías multiespecies, bueno, puedo dar dos respuestas. Es que las pesquerías multiespecies capturan normalmente si el inventario está en buenas condiciones y es un conjunto de pescados. Uno conoce los montos relativos. Hablando con las personas, 60% de mi captura es esto, pero también tengo esto y esto. Pueden abordar el tema en dos extremos o en el medio. Un extremo es decir, su especie principal. Fijan la cuota sobre esa y las otras quizás se pongan en línea. Por el otro lado, pueden fijar una captura total permisible para cada una de las especies, que es una pesadilla. ¿Cuántos registros van a tener que tener para un pescador? Pero hay algo, se puede encontrar algo en el medio y luego podemos tener sistemas. Hay en la costa de Canadá hay multiespecie pesquerías que tienen sistemas que aún en el sector artesanal pueden tener un app en el celular que les permite reportar los resultados de estas pesquerías de múltiples especies. Así que la tecnología ha cambiado hasta en los últimos 5 años. Uno puede instalar y mantener estos datos muy fácilmente. Yo encuentro que muchos pescadores tienen celulares que son más complicados que los míos y que saben más de la tecnología que yo. Entonces, pueden hacer pesquerías de múltiples especies. Pueden fijar las asignaciones basadas en una especie o varias o algunas. Y eso es parte de una discusión. Si solo usan una especie, tienen que estar conscientes de que si las condiciones económicas cambian, los pescadores van a buscar otras especies y si eso no es parte del sistema, estamos perdiendo el control de gestión de esos sistemas. Entonces tienen que conocer dónde van estos pescados y dónde van, qué tipo de presiones existen en el mercado. Si el precio de la harina de pescado sube, hay especies que van a ser muy importantes y si cae,
de repente hay otras especies que se van a volver más relevantes para el consumo humano. Entonces tenemos que estar conscientes de las condiciones de mercado en las cuales operamos y luego escoger las especies indicadoras según esto. Doctora, yo he estado estudiando estas situaciones acá por poco tiempo. Yo soy un tecnólogo, era el jefe científico de la Guardia Costera de Estados Unidos y también era el jefe de Conciencia Marítima y quizá inventen el sistema de monitoreo IAS. Este es uno de los motivos por el que he venido acá. La pesquería artesanal, como se me ha explicado acá, son pequeños botes sin algún tipo de dispositivo electrónico, es decir, sin tener ninguna tecnología electrónica. Y los pelágicos sí tienen ya equipos electrónicos. Conoces y quizá, Elena, quizá tú sepas qué porcentaje de la captura es artesanal y cuál es pelágica, o sea, cuáles son los botes pequeños y cuáles son los botes grandes. Tratar de definir los sistemas de pesquería como artesanales y de gran escala es difícil porque hay flotas artesanales que salen a 300 millas náuticas de la costa y ¿podemos llamar esto pesquería artesanal o es pesquería de alta mar? Similarmente, gran escala versus pequeña escala. Son 250,000 personas en pequeñas canoas que tienen remos. Son un sector pequeño o grande, son 250,000 personas, es gran escala, yo diría. Entonces, en términos de esto, yo siempre tengo dudas cuando uno trata de definir flotas. En términos de captura en Perú, no tengo las estadísticas específicas, las puedo buscar. Y en términos de pelágico versus otras especies, también podemos conseguir esos datos. Están descubriendo que no soy una persona de estadísticas, no tengo las cifras específicas en mi cabeza, pero virtualmente todos estén en una canoa, en una balsa, o estén en una embarcación pesquera de alta tecnología, van a tener dispositivos personales, no necesitan internet ni colecciones telefónicas, pueden registrar sus capturas y estos se pueden cargar después. En Perú tenemos la pesquería con los sistemas de cuotas, la pesquería de la merluza y el anchoveta. Y si bien en ambos casos, digamos, no conozco la anchoveta, es de carácter indefinido la ley, ¿no? Hay siempre a veces voces, sobre todo de la política, ¿no? Que dicen que hay que revisar. Y bueno, obviamente pues eso, digamos, que afecta, digamos, como ha señalado, el tema del clima para las inversiones. Entonces, apreciaría si puedes profundizar un poco más cómo ves tú que debe ser la duración, digamos, de estos sistemas de cuotas. Los sistemas de cuotas que son cortos van a crear incentivos perversos de sobrepesca para poder mantener esta sobrecapitalización, si existe y si no existe, para poder sobrecapitalizar. ¿Por qué? Porque estas cuotas de corto plazo significa que uno quiere conseguir la mayor cantidad posible en el corto tiempo. Es decir, reduce los incentivos para pensar en la sostenibilidad a largo plazo de un inventario. Sistemas basados en plazos más largos, de 20 o más años, o 15 o más años, las personas están pensando que están dentro de ese sistema de pesquería durante su vida laboral. Entonces quieren asegurarse de que la compañía que paga o los pescados estén ahí durante esa vida laboral. Entonces uno tiene menos probabilidad de sobrepescar que es diferente si uno piensa que solo tiene 5 años para crear una rentabilidad. La reacción es así de sencilla. Entonces, lo que ocurre al final de un sistema
al final de un sistema de asignación o cuota, sea cuán corto o largo sea, tenemos que revisar los argumentos de esta asignación de cuotas de nuevo. Y esto puede tomar años y por mientras el inventario está sufriendo presión. Entonces, si tenemos un sistema de largo plazo, van a haber incentivos para minimizar los argumentos o la energía que uno tiene que gastar hablando con políticos para cambiar las cosas, porque ustedes conocen el mundo en que están operando, que va a estar ahí por 20 o más años. Van a tener que trabajar con él. Si tienen que cambiarlo cada 5 años, van a tener que pasar 5 años haciendo abogacía por una nueva posición. Esto es mucho tiempo, energía y esfuerzo. Al mismo tiempo van a querer ganar la mayor cantidad de dinero que puedan sobre este inventario existente. Esa es una decisión de negocios, corto versus largo plazo. Si su modelo es uno de reducción, las cuotas tienen sentido, pero solo si quieren eliminar el inventario para ir a otra parte. Entonces pueden ver las pesquerías alrededor del mundo donde se ha aplicado ese modelo. Las personas entran, hacen una sobrepesca, agotan el inventario y luego se mueven a otra pesquería que quizás sea un poco más alejada, más cara en términos de flete, y luego sobrepescan eso y luego van a otro sitio. Depende si hablamos de pesquerías locales, globales, hablamos de una forma de vida, de un negocio intergeneracional, o estamos hablando de hacer algo por un par de años y luego avanzar al siguiente oportunidad. Dependiendo de esas respuestas, van a recibir diferentes respuestas. Si quieren cuotas o asignación de recursos por cortos o largos plazos. En su experiencia y como método de alerta temprana, tal vez, ¿qué consideraciones debemos tener para avanzar en esta meta de crecer, digamos, por encima del 22%, pero con estas consideraciones de sostenibilidad, de la contingencia política que se ha hablado aquí, y evaluando sobre todo ejemplos exitosos de esta inestabilidad todavía, precariedad en el crecimiento de nuestro sector? La estabilidad del crecimiento en un sector, si es gestionado bajo reglamentos de control caros como temporadas o días permisibles, va a ser algo costoso y difícil para crecer el sector. Si uno tiene el derecho o en un sector la oportunidad de tener un crecimiento más consistente, se vuelve más prevalente. No es una respuesta perfecta, pero la posibilidad existe porque el derecho de tenencia les permite a las personas pensar sobre sostenibilidad. En cuanto a rentabilidad y crecimiento en la rentabilidad del sector, si su inventario está en riesgo continuamente, si siempre está bajo presión, va a ser difícil tener un crecimiento consistente. Si tienen un inventario estable y saben que están pescando en base sostenible año tras año, aun si sube o baja debido a cambios climáticos, entonces tienen la posibilidad de pensar sobre el valor agregado, porque en el sector captura no podemos capturar todos los pescados todos los años, porque no van a poder reproducirse. Entonces tenemos que pensar sobre valor agregado. Y no hay muchas pesquerías alrededor del mundo donde podemos decir vamos a capturar más el siguiente año y el siguiente año. Estamos al punto que tenemos que decir, estamos capturando lo que podemos capturar y tenemos que ver cómo vamos a maximizar ese valor. Si tienen que salir y capturar todos los pescados en 6 horas, no van a estar cuidando todos los peces que entran en la embarcación. Van a tratar de conseguir la mayor cantidad posible. Si pueden pensar sobre cómo tratan el pescado una vez que entra en la embarcación, el valor, las oportunidades de valor agregado aumentan.
los diferentes nichos del mercado a los cuales podemos llevar el pescado van a cambiar. De repente, si están vendiéndole a un hotel de 5 estrellas, quizá la rentabilidad sea la misma, pero por media tonelada menos de pescado. Entonces tenemos que realmente tener la habilidad de tomar estas decisiones, y solo vamos a poder tomar estas decisiones si tenemos estabilidad en las operaciones pesqueras. Entonces, es un cambio de captura por rentabilidad a captura para tener la habilidad de agregar valor y con eso agregar rentabilidad. Me enseñaste sobre incluir sistemas informales o derechos históricos. A nosotros no nos gusta la palabra informal porque lo asociamos con algo que es malo o incorrecto, con la informalidad. Pero hemos identificado varios sistemas de gobernanza informales y todos responden a diferentes condiciones y situaciones y realidades en la costa del Perú. Nuestra idea es construir sobre estas experiencias y las lecciones aprendidas que ellos nos pueden dar para poder diseñar un sistema que sea flexible y factible para que se pueda implementar en las pesquerías de pequeña escala en el Perú. ¿Tiene experiencia o procesos documentados sobre un gobierno de la FAO que esté construyendo sobre estos sistemas no reconocidos o informales para poder construir un sistema reconocido formal? Quizá el sistema más documentado de sistemas informales es el de Fiji. Me van a preguntar por qué hablo de Fiji si estoy en el Perú, pero de hecho, cuando los británicos fueron en los años 1800, se dieron cuenta de que habían sistemas de pesquería y costumbres de sistemas de pesquería en aquellas comunidades que funcionaban muy bien. No estaban documentados, eran sistemas orales, pero los británicos aumentaron y los inscribieron en la ley. Tomaron esos sistemas y los documentaron, los incluyeron en las leyes, y estas son las bases de los reglamentos de pesquerías de pequeña escala en Fiji. Ahora, en otros sistemas basados en la comunidad, la FAO tiene unas publicaciones del 2005 y 2006 sobre los sistemas del Sur Pacífico. Hay estudios de caso que evalúan los diferentes sistemas existentes allá. Y en Australia también hay una pesquería, 2 pesquerías que son gestionadas bajo las reglas tradicionales, porque estas son las que pertenecen a las comunidades aborígenes. Y era muy aparente en Australia cuando yo trabajaba ahí, porque las comunidades aborígenes gestionaban esto muy bien, pero cuando se enfrentaban a fuerzas externas que de repente querían conseguir toda la captura que ellos tenían y podían pagar más de lo que la comunidad podía tener. Entonces encontraron personas que querían ganar mucho dinero y por ello hicieron trampa. Desde la perspectiva del Departamento de Pesquerías creó un problema, porque cuando atraparon a estas personas, bueno, por lo menos se dice que cuando atraparon a esta persona le cortaron la pierna, y esa era la regla, la costumbre en esa región. Bueno, ya no la sé, pero desde el punto de vista contemporáneo, eso creó una situación difícil para una agencia legal. Pero lo documentamos y la agencia tomó las reglas que tenía la comunidad y las colocó dentro de términos más contemporáneos. Y esto permitió que el sistema informal pueda existir al lado de un sistema comercial, pero fue un proceso de evolución, de que no hablamos de pesquería sino de personas. Y luego hablaste del principio 8.7, si no me equivoco,
que tenemos que incorporar sostenibilidad económica y la perspectiva ambiental en nuestros modelos. Entiendo que tenemos que desarrollar un modelo, un sistema, un programa que pueda servir a largo plazo, y como economista pienso sobre la sostenibilidad y competitividad, y para que eso ocurra tenemos que crear incentivos, y cuando hablamos de incentivos tenemos que llevar a la conversación al departamento económico, y luego se vuelve complicado porque cada sector va a tener una idea de qué significa la competitividad. Entonces, ¿tiene experiencia en algún país donde un departamento de pesquería trabajara junto con un departamento económico para poder desarrollar un modelo eficiente? Sí hay situaciones, y de hecho una a la que me recuerdo es la de Namibia. Su departamento gestiona sus recursos marítimos en cuanto a gas, petróleo y pesquerías también, y el Ministerio de Recursos Naturales de Pesquerías está a cargo de la pesca. Muy recientemente, en los últimos 5 años, trabajamos con el Ministerio del Ambiente de Namibia para que todos esos dos ministerios hablaran el uno con el otro, porque el ambiente piensa en protección de áreas marinas y pesquería piensa sobre las personas que hacen negocio o sustento a través de la pesca. Juntando estos dos grupos nos dimos cuenta que podíamos trabajar juntos. Para los pescadores quieren tener un ambiente decente, porque si no tienen un ambiente decente no va a haber pescado. Entonces, dimos la vuelta, y en vez de ser adversarios, estos dos ministerios se pudieron volver colaboradores y trabajaron con los pescadores para hablar sobre la ubicación de estas áreas protegidas marinas, que iban a proteger no solo las áreas costeras que necesitaban protección, sino también las áreas donde había reproducción de pescados. Así que esto fue una buena situación. Frecuentemente, la división entre estos ministerios es una difícil, y el Ministerio de Conservación o Ambiente no necesariamente piensa sobre la pesca, y puede ser su propio ministerio, o quizá caiga bajo un ministerio de agricultura y ambiente. Generalmente están el uno en contra del otro históricamente, pero está cambiando más recientemente porque las nuevas generaciones están pensando más sobre el ecosistema, tomar enfoques ecosistémicos, y si vienen del lado de conservación o explotación, hay un entendimiento general que tenemos que tener ambos hoy en día. Y aunque la Convención de Conservación Biológica está trabajando muy cerca con el Departamento de Pesquerías de la FAO, con la CBD, para asegurarnos de que los objetivos de conservación y los de desarrollo sostenible se cumplan de forma amigable al ecosistema y a la economía.